Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar la exposición de este concepto que tanto tiempo me ha ocupado, que es el síndrome normativo, pues quisiera empezar dando los agradecimientos respectivos a los organizadores, y entre los estudiantes y organizadores hay varias historias que nos unen. Una de ellas es que en más de una oportunidad, tomando algún café aquí en Barranquilla, hemos hablado sobre la importancia de la academia. Entonces me acuerdo mucho de todos ustedes conversando con un café sobre si vale la pena o no hacer academia en Colombia. Y a pesar de lo difícil que es hacer academia en Colombia, a pesar de lo duro que significa uno presentarse como académico en una sociedad como la nuestra, a pesar de tener que soportar miradas esquizoides prácticamente de muchos colegas profesionales cuando uno dice me dedico a la filosofía del derecho o la historia del derecho, aún así creo que vale la pena la academia en Colombia, vale la pena hacer filosofía del derecho. Primero por el ámbito personal de resolver la curiosidad. La curiosidad es un motor increíble que si nosotros no se lo aportáramos a los niños, pues tendríamos sociedades muy diferentes a las que actualmente tenemos. Y también por prestar un servicio social que basa, y así es cuando voy a terminar la conferencia en el día de hoy, que basa en la comprensión de nuestros problemas. En este sentido, la academia creo que tiene pues un doble propósito, uno personal, la curiosidad, y uno social, la comprensión de nuestro contexto. Y en este sentido creo que sí se justifica la academia, y me acuerdo mucho de lo que hablábamos al respecto con los organizadores, a los cuales felicito por todas estas iniciativas, por estar pendientes de esta actividad. Y antes de entrar también a explicar este concepto de síndrome normativo, pues quisiera hacer una aclaración previa al auditorio, en el sentido de cuál es mi línea de investigación. Yo soy un filósofo del derecho, pero soy un filósofo del derecho que cree que la filosofía no se puede hacer por fuera de la historia. Esto explica por qué yo trabajo el campo de historia del derecho como si fuese filosofía del derecho. Y buena parte de mis trabajos, como el que les voy a presentar, es un trabajo de análisis con ejemplos históricos. Y aclarando lo que es mi eje investigativo, pues quisiera comentarles un caso paradigmático que me encontré, que fue el que me motivó hace unos 5 o 6 años a trabajar en este concepto llamado síndrome normativo. Y fue el siguiente. Hace unos, bueno, le pongo 5 años, pero no es que sea la fecha exacta, pero sí ya hace algún tiempo, empecé a revisar la normativa del Estado de Antioquia en el periodo 1848-1852, pero estaba buscando una información diferente y me encontré algo que me llamó mucho la atención. Haciendo el catálogo con mis auxiliares en archivo sobre la normativa del Estado de Antioquia en este periodo, que fue un periodo profundamente productivo socialmente para Antioquia, me encontré un fenómeno que no podía explicar en su momento, y era que la mitad de las normas emitidas en Antioquia en ese momento era para la construcción de puentes y caminos. Y dentro de toda esta normativa, pues estoy hablando de un periodo de 5 años, toda esta normativa de expedición de normas, me encontré un fenómeno más llamativo, y era que constantemente, por ahí cada 6, 7 meses, se repetía la misma norma que ordenaba la construcción de los mismos caminos. Y me daba cuenta de algo más extraño todavía, era que no solo se repetía la norma, sino que la norma se iba perfeccionando. Entonces yo encontraba una norma en el 48 que ordenaba, por ejemplo, construir un puente. Luego 6, 7 meses volví a encontrar la misma norma, pero decía no solo que se ordenaba construir el puente, sino que le ponía el nombre. A los 7, 8 meses se ordenaba construir el puente, que ya tenía nombre, y se regulaba cómo se iba a construir. A los 9 meses, 10 meses, se volvía a expedir la norma que decía ordénese construir este puente, que ya tiene nombre, que ya se sabe cómo se va a financiar, pero se establece, por ejemplo, cuál va a ser el ingeniero que lo va a construir y con qué normas técnicas. 5 o 6 meses después se expide otra norma en la que se dice ordénese construir el puente, que ya tiene nombre, que ya se sabe cómo se va a financiar, cuál es el ingeniero que lo va a construir, y se señala el número de recuas de caballo que lo pueden cruzar. A los 6, 7, 8 meses se vuelve a expedir la misma norma que dice ordénese construir el puente, que ya tiene nombre, que ya se sabe todo, y se dice dónde se va a construir el peaje de pontonazo, es decir, el que va a cobrar los derechos por el paso del puente, y así. Y yo cuando cogí esta norma me dije, bueno, ese puente debe ser una maravilla. Pues nunca se construyó. Me puse a investigar ese puente, nunca se construyó. Ese puente se iba a construir sobre el río Cauca en el siglo XX. Bueno, entonces, vino mi preocupación como filósofo del derecho. Normas que reiteran una obligación, pero que es simplemente ineficaz. ¿Cómo puedo explicarme yo este asunto?
Ahora, no solo lo encontré frente a este puente, lo encontré también con un camino que solo se vino a construir en el siglo XX, que era el camino de Medellín-Bogotá vía Asunción. Este camino solo se vino a terminar hace unos 10 años. Pero encontré en este mismo periodo lo mismo que les decía: ordénese la construcción de este camino. Segunda norma: ordénese la construcción de este camino, pero va a tener estas dimensiones técnicas. Ordénese la construcción del camino con estas dimensiones técnicas y etcétera, y etcétera, etcétera. Y uno encontraba que con el paso del tiempo, la norma, que empezó simplemente como un mandato político, ordénese la construcción del camino, terminaba siendo una regulación de 25, 30 artículos donde se regulaba todo lo referente al camino, pero el camino nunca existió. ¿Cómo puedo explicar esto? Pues bien, empecé a revisar marco teórico y me encontré con un marco teórico que me fue muy pertinente, pero de todas maneras era insuficiente. El primer marco teórico fue el concepto de eficacia simbólica del profesor Mauricio García Villegas, eficacia simbólica en sentido restringido, claro, en el que él explica, con base en los ejemplos de la guerra que sucedió en Medellín en el año 1888 a 1891, cómo se expide norma sabiendo el que la expide que serán ineficaces, pero expidiendo la ineficacia que la opinión pública se cargue. El mejor ejemplo de eficacia simbólica en sentido estricto es la famosa ley seca, que la expide un alcalde o la expide un gobernador o la expide un presidente para que la gente crea que ya se está tomando cartas en una situación de orden público. La gente se calma diciendo: bueno, ya, por fin el gobierno se despertó, pero eso no cambia absolutamente nada la situación perversa que origina esa norma. O sea, empieza Mauricio García Villegas a decir que el derecho muchas veces es producido para ser ineficaz. O sea, normas que se producen para ser ineficaces. Ahora, este concepto de norma me puede servir para explicar el tema de los puentes o el tema de los caminos. Pero no solo eso, sino que también me encontré justo en esa época lo que se ha denominado en el mundo académico la paradoja de Überhofen. Überhofen es un comparatista penal alemán muy reconocido, que con su grupo de estudio trabajó en los sistemas de derecho anticorrupción del mundo. Y Überhofen se encontró una cosa muy interesante, y es que según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los países más corruptos del mundo tenían buenos sistemas jurídicos anticorrupción. Entonces Überhofen, como buen alemán, se hace la pregunta de: hombre, esto es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo los sistemas, los países que tienen grandes señalamientos internacionales de países profundamente corruptos, al analizar sus sistemas jurídicos anticorrupción, suelen tener instituciones jurídicas anticorrupción mejores que países que no padecen la corrupción? Y él colocaba el ejemplo de Suecia. Suecia, por decir uno de los casos de Überhofen, era un país que tiene un sistema jurídico anticorrupción muy malo. Al tanto que nos podría preguntar: ¿por qué no hay corrupción allá? Si no existe un buen sistema regulatorio de este fenómeno. ¿Y por qué otros países tienen tan buen sistema regulatorio? Ahora, con base en la paradoja de Überhofen, pues los sociólogos han planteado, pues claro, es que en los países donde la corrupción no es un problema social, pues el derecho no tiene por qué avanzar para resolver esto, porque no es una prerrogativa social. En cambio, en los países donde la corrupción es un sistema de transacción básica del comercio público, el derecho anticorrupción suele especializarse para ver si lo ataca. El problema es que yo creo que hasta ahí es una explicación muy válida, pero hay algo más. Y lo que hay algo más es que un gobierno, entre más corrupto, más normas anticorrupción va a generar para poder, mediante la nebulosa que genera la norma, esconder su propia perversión. Es decir, la corrupción genera buenos sistemas jurídicos, pero ineficaces. Aquí es cuando yo oigo a muchos de mis colegas que se enorgullecen de las normas colombianas, se enorgullecen de los textos colombianos, se enorgullecen de las instituciones normativas que tenemos, pero uno inmediatamente tiene que alzar la mano diciendo: bueno, sí, pero no nos olvidemos que eso es ineficaz. O sea, la hipótesis con la que trabajé es que la corrupción genera muy buenos sistemas jurídicos en el papel, porque esto es una manera que se le permite la supervivencia de la perversión corrupta. Ahora, y otro marco teórico que me sirvió fue el psicoanálisis. En esa época, pues yo no sé si serían por mis propios padecimientos, por creer que podía resolver los padecimientos ajenos, me puse a estudiar psicoanálisis fuertemente, y en el primer Freud, el Freud médico, encontré la preocupación, prácticamente la neurosis del propio Freud, que fue resolver el dilema de qué es la neurosis.
su neurosis fue la neurosis, y específicamente la neurosis obsesivo-compulsiva. Y estudiando mucho sobre la neurosis obsesivo-compulsiva, encontré algo que también me llamó mucho la atención, y es que Freud definió la neurosis como una repetición de una conducta con una obsesión de que la repetición generará una idea fija, pero la idea fija no tiene referente con la realidad. Dios mío, esto es lo que pasa en el tema de los caminos. La obsesión de la repetición en una idea fija que no es real. Me explico. El legislador antioqueño se obsesionó tanto con el tema de los puentes que se le olvidó que el puente nunca fue construido. Pero sin embargo, como si fuese un mundo 3 tipo Frege, creó el puente en la imaginación, y en la imaginación tenía que regular todo. ¿Cuántos metros iba a tener? ¿Quién lo iba a construir? ¿Cuánto iba a valer el paso de yegua o de recua de yeguas por ese puente? ¿Cómo iba a estar hecho el puente? ¿Con qué materiales iba a estar hecho el puente? Y las normas se van perfeccionando en este mundo imaginario, un mundo 3, la idea fija, y hay que repetir las normas para mejorar la idea fija a un punto tal que ya lo que existe es la idea fija y no la realidad de que el puente no existía. Cuando entonces, con base en la teoría de García Villegas, las respuestas sociológicas que se le habían dado a la paradoja de Verhoeven, más el psicoanálisis, me surgió la idea de nominar esta realidad normativa colombiana con un concepto: síndrome normativo, que sería entonces pretender, mediante la repetición de normas, la creación de un mundo imaginario que cambie la opinión pública, que satisfaga los intereses del ciudadano, pero esa cadena normativa es profundamente ineficaz, no se da en la realidad, pero el ciudadano queda contento con que por lo menos exista la cadena normativa. Y así es como yo me imagino que sucedió en Antioquia. Ahora, esto que voy a decir, yo no tengo realmente documento escrito que me lo manifieste, pero luego de estudiar tanto todo lo que pasó ese periodo, me imagino que lo que pasaba era algo así más o menos como lo que voy a describir. Y era que las comunidades que necesitaban del puente iban y hablaban con el gobernador. El gobernador, ante este reclamo, pues ¿qué podía hacer? Lo más barato que hay para gobernar: expida normas. Expedir normas es profundamente barato en el sistema normativo, en el sistema político. Expida la norma. ¿Ustedes qué quieren? Un puente no se le niega a nadie. El decreto, tenga el puente. Ahora, ¿qué hace la comunidad? Sale contenta. Bueno, nos atendieron, el reclamo fue atendido, ¿no? Íbamos por el puente y salimos con el decreto. Excelente, ¿no? Ahora, regresan a la comunidad, me imagino que habrán regresado como unos héroes sociales. Obviamente tuvieron que haber pagado un favor político, estas cosas no se regalan, negociación política. Esperaron que llegaran los ingenieros, esperaron que llegaran los obreros, nunca llegaron. Me imagino que volvieron a hacer la comisión, vamos a hablar a ver qué pasó en Medellín, por qué pasó con el puente. Supongo que el gobernador los habrá recibido diciendo: no les han construido el puente. Hombre, qué cosas. Algo pasa en este gobierno. Yo doy la orden, no sucede. Cualquier parecido con la realidad. Los famosos, ¿cómo se llaman estos encuentros de nuestro expresidente o de prometida de todo? Entonces, cualquier parecido con la realidad es aprendizaje histórico. Es lo que quiero decir. Entonces, me imagino que este gobernador le diría: pues, ¿cómo no les construyeron? Pues bien, expidan nuevamente el decreto, pero eso sí, ya pongámosle nombre al puente, porque no vamos a darle el mismo papel. Bueno, entonces se ordena construir el puente, que se va a llamar el puente tal. Y así. Pero me imagino que también el gobernador o el legislador en su momento les habrá dicho a estos dirigentes comunitarios: bueno, pero hombre, las elecciones se acercan. Hombre, el partido opositor me está jodiendo la vida, ¿no? Algún favor político reclamará. Y en este sentido, la ineficacia del derecho tiene grandes réditos políticos, porque obliga continuamente a la negociación clientelista. Dicho con otras palabras, el síndrome normativo se convierte en la mejor forma de gobernar en un sistema profundamente corrupto, porque obliga a la renegociación constante, obliga a la reivindicación salvífica del gobernante, obliga a que la comunidad constantemente tenga que asumir un rol con el padre gobierno, un rol muy paternalista, obliga a la dependencia frente a lo público, y a su vez se logra el perfeccionamiento de un sistema jurídico y se logra un derecho de caminos. Eso incluso yo lo llegué a sugerir alguna vez. Si existió el derecho de caminos como disciplina
Eso existió en Colombia, porque lograron una perfección sobre cómo construir los caminos, sobre cómo tenían que hacerse las cosas, y justo este es uno de los países con una de las crisis viales más importantes de Occidente, ¿no? Pues bien, en este sentido, siendo esta pues como el concepto del síndrome normativo que he venido trabajando, que como ustedes podrán darse cuenta por los ejemplos que he colocado, no es algo ajeno a nuestra realidad. Empecé a revisar bibliografía y dentro de toda la bibliografía que estaba revisando observé que el tema de la superproducción normativa no es un tema nuevo en el campo de la filosofía del derecho. Por ejemplo, Sócrates ya había mencionado lo grave que sería en una polis que quisiese regular todas las conductas humanas. Ahora, igualmente, en las épocas liberales de Occidente, en las épocas de la Ilustración, y yo pienso aquí con los autores que ya había mencionado antes, como Tomás Moro, como Campanella, habían señalado que en un gobierno ideal, el gobierno ideal no puede regular mucho, porque en la medida en que regule mucho, corta la libertad. Y es que la libertad no es solo para hacer el bien. Reconocer que el hombre es libre es también permitirle que cometa actos malvados. ¿De qué valdría un sistema, pensemos en términos de Tomás Moro, de qué valdría un sistema político que obligue al ciudadano a hacer siempre el bien? Pues esto es una dictadura. Un buen sistema político es aquel que le permite al ciudadano poder obrar mal o poder obrar bien. Ahora, claro está que esta reflexión de Tomás Moro, en el sentido de que el Estado no debe regularlo todo, lo hizo con el tema de la tolerancia religiosa. Y esto es, que Tomás Moro consideraba que había una religión verdadera. Pero, ¿qué sentido tendría el Estado decirle a los ciudadanos que tenían la obligación de tener la religión verdadera? Ahora, la libertad supone que el Estado le diga al ciudadano, si quieres tener una religión que te condenará, bueno, ese va a ser tu problema. Pero desde esta perspectiva entonces llega a decir Tomás Moro, el Estado no debe regularlo todo, porque en la medida que quiera regular, recorta libertad, pero tampoco significa que no regule. Debe haber algo básico que el Estado sí debe regular, pero debe ser algo que los penalistas hoy día llaman para ello la última ratio. Solo lo básico es lo que debe ser regulado, y en lo demás debe permitirse al ciudadano incluso que haga un acto malvado, que se pueda equivocar, porque esa es la esencia de la libertad. Y en esto incluso hasta podemos encontrar en el derecho natural grandes defensores de los peligros de regular mucho. En Santo Tomás de Aquino, cuando decía Tomás de Aquino que si se regula mucho se produce el delito, es decir, no todos los vicios deben ser prohibidos por el Estado. Solo los vicios más graves son los que deben ser prohibidos. Y decía Tomás de Aquino algo muy lógico, y es que en la medida en que haya más regulación, más delincuencia tiene que haber, porque muchas conductas que antes eran delito, al pasar a ser reguladas, se convierten en ilegales. Dicho con otras palabras, la ley genera el delito. Y en este sentido, una buena forma de que el derecho se pueda limitar sobre unas conductas muy concretas es no regularlo, no regularlo todo. Esto también fue rescatado mucho por un autor que trabajé bastante, que fue Tomás de Mercado. Y en este sentido, uno podría decir, bueno, pero es que la teoría de que no debe regularse todo, de que el derecho no debe crecer demasiado, pues esto viene de antiguo, sí, pero es que el concepto de síndrome normativo no se refiere a esto. El concepto de síndrome normativo no está diciendo no lo regule todo, se está refiriendo a otro tipo de problemas. Ahora, otro matiz que tenemos que hacer cuando hablamos del concepto de síndrome normativo tiene que ver lo siguiente. En las sociedades contemporáneas, que estamos regidos por una lógica de la velocidad tremenda, sobre esto recomiendo mucho la lectura de Paul Virilio, por decir algo, o de Bauman, este gran sociólogo que habla de cómo nuestras sociedades cambian de representaciones frente a sí mismos constantemente, cómo las sociedades pierden los metarrelatos, pues siguiendo pues, los pensamientos postmodernos contemporáneos, pues es cada vez más difícil pensar una norma que pueda ser estable en el tiempo. Las sociedades hoy día son muy veloces, y en la medida en que las sociedades son muy veloces, los sistemas regulatorios, incluso los morales, también tienen que adecuar sus velocidades de automodificación acordes con los cambios que se producen en el sistema social. En el medioevo, perfectamente, el derecho romano pudo durar 1000 años, porque las velocidades sociales eran tan lentas que el derecho romano podía regular muchísimo de las situaciones nuevas que se presentaban. Pero en la contemporaneidad un código civil no puede durar ni una generación, porque las situaciones son tan inesperadas y son tan nuevas que el derecho tiene que modificarse continuamente.
sería absurdo y es impensable, incluso aquí rescato la teoría de Hartmut Rosa, es impensable hoy códigos regulativos que puedan durar más de 10 años, porque las velocidades de los cambios sociales son impresionantes. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el síndrome normativo? Pues bien, hay que reconocer que un día la norma no puede tener vocación de permanencia, que la revisión normativa tiene que ser mucho más rápida y mucho más ágil que la que se dio en otras épocas. Sin embargo, el síndrome normativo apunta a otro fenómeno. ¿A qué es lo que entonces apunta directamente el síndrome normativo? Les voy a colocar otro ejemplo. Durante hace 200 años, ahora que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, las provincias de lo que se denominaba en esta época el Virreinato de la Nueva Granada se independizaron de la metrópoli, de España. Ahora, ¿cómo se independizaron? Esto es algo que incluso a los académicos europeos les ha costado mucho entender. Aquí se buscó la independencia vía jurídica. La primera fase de la independencia fue vía jurídica, no fue armada, que consistió en que todas las provincias expidieron unas constituciones muy bonitas, muy liberales, muy hermosas, con unas redacciones impecables y crearon unas instituciones de avanzada, algunas de las cuales ni siquiera hoy día hemos podido conseguir. Y con estas constituciones muy avanzadas se separaban de la madre patria, de la metrópoli. Todas las provincias de la Nueva Granada expidieron una o dos constituciones para, mediante la constitución, tener una idea política, un objetivo político, y era la independencia. Esta primera fase fue todo un fracaso. Vino la pacificación de Pablo Murillo y ahí sí se impuso como la única alternativa de la independencia un acto político, la guerra. Pero antes se buscó la independencia mediante actos jurídicos. Que por demás, esto demuestra mucho la tendencia legalista que nosotros tenemos de base. Esto de buscar siempre mediante la ley, incluso las transformaciones más radicales. Pues bien, cuando yo analizo las constituciones de este periodo, de las constituciones provinciales de la Primera República, observo que son constituciones que reiteran continuamente unos deseos políticos. Ahora, son las constituciones que uno podría decir ahora, wow, son maravillosas, muy avanzadas, pero la práctica gubernativa de aquellos que lideraron el proceso de independencia era completamente opuesto a lo que decía el papel de cómo deberían ser los nuevos estados. Una cosa es cómo se gobierna, otra cosa es cómo el papel dice que se debe gobernar. Y lo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estudiando el caso específico del estado de Antioquia entre 1811 y 1815, es que se gobernaba desde la palabra, de una manera autárquica, por parte de los blancos criollos que se tomaron el poder, pero en el papel regulaban todo como si la realidad de la Constitución existiese, y sacaban leyes y sacaban decretos profundamente ineficaces que desarrollaban una Constitución. Y el mismo personaje que sacaba la ley, que uno diría está desarrollando la Constitución, él mismo en el mundo práctico se encargaba de hacer otra cosa completamente distinta. Había que salvar la apariencia jurídica, había que salvar el mundo 3. Y esto es lo que yo denomino el síndrome normativo. Y esto es de tener un sistema jurídico y creer que la realidad que describe el sistema jurídico, o lo que denomina Conrad Gessle el programa normativo, dicho con otras palabras, cree que lo que la norma dice es la realidad, y sostener este nuevo mundo, el mundo de la representación de la norma, como el mundo que hay que defender, la realidad. No importa que esto no se dé en el mundo real, no importa que esto no se pueda verificar fenomenológicamente, hay que defender el mundo 3. Y este amor que se expresó desde nuestro nacimiento como república por un mundo 3, es decir, la norma y la realidad fenomenológica, ¿no? Y se crea un tercer mundo, y es lo que la norma dice que suceda. Este amor por lo que la norma dice que suceda es lo que ha sido denominado el formalismo jurídico colombiano, y es este apego irrestricto que tenemos a creer que la majestad de la ley puede sobre la fuerza de la realidad. Y esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en el tema penal, cuando uno ve por qué hay tantos sistemas jurídico-procesales penales o por qué hay tantas reformas penales. Dicho, colocamos un ejemplo, llega un escándalo por decir algo la pederastia, la sociedad pública se declara indignada. ¿Cuál es la primera respuesta política frente a una sociedad pública indignada? Aumentemos las penas. Una reforma penal.
La gente queda contenta porque, bueno, se modificó el derecho. Pero ahora, como entonces se modificó la norma diciendo que a los pederastas se les va a imponer una pena mayor, pues entonces la opinión pública se calma, nosotros como ciudadanos decimos, bueno, se activó el sistema, qué bueno, a los pederastas los van a joder, ya era hora, pero solo vemos que se modificó la norma y el mundo 3. La realidad sigue igual. O incluso, como alguna vez investigamos sobre el tema del secuestro, cuando salió el famoso Estatuto Antisecuestro, la Ley 4093, incluso vimos algo terrible. Se incrementó el secuestro en la medida en que se incrementaban las penas. Pero es que eso al legislador no le importa. La legisladuría ya regulé, aumenté las penas. Por lo tanto, en Colombia ya no va a haber pederastia, o ya no va a haber secuestro, o ya no va a haber homicidio. Y cuando vuelve a presentarse otro escándalo social, pues vuelve a incrementar el sistema penal. Porque para el legislador es mucho más fácil modificar el derecho que enfrentarse a la realidad. Para el Estado es mucho más fácil trabajar sobre el mundo 3 que trabajar sobre el mundo social. Es mucho más fácil modificar una norma que modificar los comportamientos culturales. Y en este sentido se explica, a partir de la teoría del síndrome normativo, cómo, y esta viene a ser mi hipótesis, cómo en los sistemas perversos, políticamente hablando, y corruptos, hay muy buenos sistemas jurídicos. Entonces no podríamos decir que necesariamente ante un sistema perverso políticamente tenemos un mal sistema jurídico, ¿no? Creo que incluso con el concepto de síndrome normativo podríamos decir lo contrario. Ahora bien, conclusiones. Pero antes permítame tomar agua. Espero que este sea mi brazo. Hay un montón de cogí la sal fuerte. Pues bien, conclusiones. 3 puntos de las conclusiones. Primera, América Latina no es receptora. Este concepto, bueno, tal vez el concepto de recepción no es tan grave como otros conceptos como copiadores o imitadores. Durante mucho tiempo se dijo que América Latina copiaba o imitaba. Incluso una anécdota que sí me ha originado muchos problemas con mis colegas civilistas. Los civilistas dicen y enseñan abiertamente en muchas universidades que yo he ido de que el Código Andrés Bello es una copia del Código Napoleón. Hombre, para alguien que conozca historia del derecho eso es una gran ofensa. O sea, que un latinoamericano no pudo haber hecho un código bueno. Pues tenía que ser una copia de Napoleón. Entonces, bueno, antes se hablaba de que los latinoamericanos copiaban, o incluso, por darles una categoría de cultos, traducían. Después medio se aceptó que, bueno, tal vez no es que copien o traduzcan, reciben. Pero de todas maneras sigue siendo un concepto peyorativo, reciben. No, realmente América Latina no es una receptora. Bueno, también sí recibe, pero cuando recibe transforma. Y en este sentido yo creo que ya tenemos que ir buscando un nuevo concepto en el que se entienda que América Latina, incluso cuando recibe, transforma lo recibido, de manera tal que el producto de lo que reciba ya no es igual a aquello que recibe. Algunos hablan entonces, como Diego López, que lo demostró en el campo de la filosofía del derecho, el concepto de recepción creativa, pero hay otros conceptos que de pronto pueden usarse como entidades transformativas. América Latina es una gran entidad transformativa, no solo de lo que viene, sino de lo que da. Y en este sentido, lo que quiero señalar es que América Latina no es una entidad receptora, y por lo tanto América Latina no puede ser estudiada con los patrones culturales y jurídicos que nos venden en el primer mundo, porque al no ser receptivas, al no ser una entidad que copia, yo no puedo explicar estos fenómenos a partir de metodologías de trabajo del realismo escandinavo o de la teoría pura del derecho. Ninguna de estas dos escuelas están opuestas, ninguna de las dos, a pesar de ser opuestas en el primer mundo, me podría explicar el fenómeno del que yo vengo hablando. Entonces, la primera asunto, y en declive uno pues tanto lo que dijeron los dos grandes maestros que me antecedieron, Sergio, unos dos grandes y buenos queridos amigos y maestros míos, en el mejor sentido de la palabra, es que no podemos considerar que América Latina es una entidad receptora, es una entidad transformadora y por ende creativa. Ahora,
si nos reconocemos a nosotros mismos como una realidad, no como la realidad porque sería muy prepotente, pero sí como una realidad, esto le exige a los académicos necesariamente el segundo punto de mis conclusiones. Nuestro deber de nominar nuestra realidad y perder ese miedo paranoico que tenemos los latinoamericanos de ser propositivos conceptualmente. Los latinoamericanos le tenemos pánico a nominar nuestra realidad y creemos que para nominar nuestros fenómenos tenemos que acudir al glosario académico del primer mundo para poder decir qué es lo que a nosotros nos pasa. Y le tenemos pánico cuando aparece un latinoamericano diciendo yo quiero nominar este fenómeno tan particular nuestro de una manera. No, tenemos que abandonar el miedo académico a nominar nuestra realidad. Y después de nominarla, y aquí viene el tercer punto de mis conclusiones, viene necesariamente la comprensión. Solo nominando y aceptando nuestra realidad podemos entrar a esta faceta hermenéutica de la comprensión. Y solo después de la comprensión sería posible entrar a otra faceta dialéctica que sería la crítica. Y en este sentido también le quiero manifestar, aunque no lo pueda desarrollar aquí, que considero que la hermenéutica comprensiva tiene que anteceder a la crítica social. Y obviamente la nominación antecede a la hermenéutica comprensiva. Es decir, seguir el hilo conductor de la evolución universitaria alemana, que bien, primero trabajó la hermenéutica, primero trabajó desde Schleiermacher hasta Dilthey, el concepto de hermenéutica, para que pudiera aparecer una escuela de Frankfurt con el concepto de crítica. Entonces, aquí lo que quiero llamar la atención, y espero que esto pueda generar algún tipo de debate, es que no podemos entender la crítica por fuera del concepto histórico de hermenéutica, la comprensión. Y no podemos entender la comprensión sin no acudir previamente a un concepto filosófico que es la nominación, y aquí me refiero directamente a Guillermo de Oca. Y trabajar directamente la crítica, sin nominación y comprensión, fácilmente lo que genera es ingenuos criticones, cuando no es lo que necesitamos en este sistema, ¿no? Lo que necesitamos es otra cosa. Y en este punto cierro señalando que con este ejemplo concreto, unas investigaciones, bueno, que realmente no la he terminado, porque constantemente me encuentro ejemplos históricos y ejemplos del presente sobre el síndrome normativo, es un caso que quisiera exponer de cómo se puede trabajar teoría crítica, pero en el modelo comprensivo nominativo, que es el que yo vengo sugiriendo. Bueno, les agradezco mucho que me hayan aguardado conmigo.